Listo, entonces habíamos sacado ya las relaciones matemáticas, a ver, perdón, que me permiten encontrar estas dos características. Ahí vimos un ejercicio de cómo se podría desarrollar. Recordar que la ecuación de la recta en el espacio se lo expresa mediante esta relación que se conoce como la forma simétrica. Mucho cuidado, no es una ecuación matemática que yo la pueda describir como tal, ¿sí? Bien, vimos también el ejemplo y aquí teníamos otro ejercicio, dice, utiliza el concepto del gradiente para determinar, este fue un ejercicio que hicimos ya para finalizar, creo, la clase, en donde decíamos, el concepto del gradiente no solamente es para funciones de n variables, sino también es para las funciones de una sola variable, porque el criterio matemático sigue siendo lo mismo, ¿sí? Es el espacio en el cual nosotros nos movemos, en la dimensión en la cual nos movemos. Habíamos visto que esta función x al cubo más y al cubo igual a 9, en realidad es una función que está representada o expresada en el plano cartesiano. Y a través del concepto del gradiente habíamos mencionado esta característica que se obtuvo del gradiente, esta característica geométrica. El gradiente, recuerden, es un vector normal a la superficie o a la curva que habíamos visto en este ejercicio y en el cual, obviamente, utilizando todo el contexto de vectores, me permite encontrar, reitero, en este ejercicio era la recta tangente, en el ejercicio anterior fue la ecuación del plano tangente a la superficie. ¿Estamos? Bien, no sé si hay alguna duda al respecto, tal vez hasta esta parte. ¿Alguna inquietud? Algo que valga la pena reforzar antes de continuar. ¿Alguna duda? Bien. Hacemos entonces, ya que todo el mundo está en un silencio total. Lo que yo creo ayer de mañana les decía, lo que vamos a ver a continuación en realidad es una repetición de conceptos que vimos en el cálculo diferencial o se vio en el cálculo diferencial. Recuerden, en el cálculo diferencial también se encontró los extremos de una función y estos extremos eran lo que nosotros definíamos como los valores críticos que me permitían determinar ciertas características de la función. Entre ellas, lo que se conceptuaba como el máximo y el mínimo de una función con el criterio de la primera derivada. En el caso que la función es creciente, decreciente, también otras características que me daban la primera derivada, ¿no es cierto? Y que se asociaban con la segunda derivada era el concepto de la concavidad, puntos de inflexión. Recuerden que ese era todo el contexto matemático que se había desarrollado en esa parte de la materia de cálculo diferencial. Y aquí vamos a ver que muchas de esas definiciones las vamos a aplicar acá también. Acomodado, claro está, al concepto de funciones de varias variables. Bien. Vamos a partir nuevamente considerando funciones de dos variables. Y vamos a ver aquí la importancia que me da el analizar la primera y la segunda derivada para la determinación de lo que se conoce como máximos y mínimos. De igual manera acá en las funciones de varias variables. Y obviamente se extenderá, como dije hace un momento, partiremos de una función de dos variables, es decir, lo que ya hemos venido manejando un poco en los temas anteriores, partimos de este concepto, z es igual a f de x de y luego esto lo extenderemos para un sistema n dimensional, de n variables. Bien. Cuando decimos que una función tiene un valor máximo, ¿sí? Y obviamente tiene que ser un punto que le pertenezca al dominio. En este caso hablamos de un par ordenado x sub 0 y y sub 0, en donde se va a cumplir esta condición matemática, que en el momento que yo le evalúo la función y le comparo con otros valores, yo sé que este me va a dar el valor máximo, máximo de la función. Lo mismo sucede con el valor mínimo. Aquí está la restricción que establece esa condición. Recuerden lo que habíamos mencionado en el cálculo diferencial. A mí me interesa encontrar qué valores del dominio, ¿sí?, pueden ser valores máximos y mínimos, pero lo que me define qué es un valor máximo y mínimo es lo que se analiza en la salida. ¿Estamos? ¿A qué me refiero? Estos son los valores que a mí me interesaría conocer, pero en la salida es lo que se establece cuando es un máximo o cuando es un mínimo.
esa es la relación que existe entre entrada y salida. Otra característica o definición también que vimos en el cálculo diferencial, se dice que una función f tiene un valor máximo relativo en un punto x sub 0 y y sub 0 si existe un disco abierto, ya voy a explicar esto gráficamente, tal que este sea el valor mayor de todos los presentes, ¿sí? Para todos los puntos x de y de b. Y se dice que la función tiene un valor mínimo relativo en un punto x sub 0 y sub 0 si existe un disco abierto descrito por el par ordenado de un radio R tal que esta restricción se cumpla para todos los valores o los puntos que están dentro de ese disco. Voy a utilizar la definición del cálculo diferencial para entender, repetir exactamente lo mismo y extenderle, como digo, a funciones de dos variables. Tengo aquí la gráfica. Voy a hacer esto así, voy a utilizar una misma gráfica. Este es y igual a f de x. Bien, entonces voy a utilizar, me dice este intervalo a y b, para este caso, x y y. Entonces la primera definición me dice que existe un valor en las funciones de una sola variable. Lo que me está diciendo existe un único valor c contenido en el intervalo a b, en donde esta salida f de c dice que siempre va a ser mayor a todos los valores que le pertenezcan también a b, pero siempre va a ser mayor. Entonces a esto se le define que c tiene o me da un máximo. Lo mismo sucede si nosotros hablamos del concepto del mínimo. Hablamos de un intervalo a b y dice existe un valor de c, que este valor de aquí, cambiémosle de color más bien, ¿sí? Es el menor de todos los valores que yo le evalúo para diferentes cantidades que le pertenecen a b. Este criterio también se extiende nuevamente a las funciones de varias variables. Vamos a ver así, si es que le puedo hacer una gráfica. ¿Ya? Y lo voy a hacer, voy a ver si es que puedo hacer un paraboloide. Ya, no sé si se alcanza a ver. X, Y y Z. A ver, no. Voy a utilizar el GeoGebra mismo. Ya les comparto el GeoGebra. Voy a utilizar el GeoGebra porque no. Aquí está. A ver, voy a poner un paraboloide. Déjenme ver. 5 menos 8. 5 menos. Ya. ¿Se ve el GeoGebra? Sí, profe. ¿Se ve? Sí, profe. Entonces, lo que yo hacía hace un momento en las funciones de una sola variable, acá también se entiende exactamente lo mismo. A ver, déjenme ver una cuestioncita, pero quiero desplazarle. Regáleme un segundito para que se vea de mejor manera, porque a veces aquí no sé. A ver, déjenme ver. Es este. A ver. 5. A ver, borrémosle todo antes. Les voy a hacer 5 menos paréntesis. A ver. X menos 2. A ver, hagámosle así, menos 2. Elevado al cuadrado. Menos, quiero hacer una parábola después, que no me quede justamente en el origen. A ver. Menos. ¿Por qué no me sale aquí? Menos. Sería Y. Ya, X el parábola. Justamente lo que quería hacer. Ya, eso es lo que quería hacer.
otro colorcito. Ya, está. Aquí tenemos esta figura geométrica, ¿no? Lo que me da esa definición de máximos mínimos o máximos relativos y mínimos relativos, se entendería esto. Como digo, similar a las funciones de varias variables. ¿Sí? Quiere decir que el dominio de la función, ¿no es cierto? El dominio de la función vendría a ser todo esto de aquí. Hagamos cuenta que es esto. Es decir, este es el dominio de la función. Todos estos valores y yo les momento que les calculo me van a dar las diferentes alturas que me describen la superficie, la envolvente que tenemos aquí de este paraboloide para este caso que estoy considerando. Pero lo que me dice la definición es que existe un par ordenado, voy a considerar este par ordenado, x, y sub 0, en donde la salida, para este caso diría, es el valor máximo. Si yo tomo un valor cualquiera de este dominio y le calculo en la función, podemos ver que las alturas son inferiores a esta de acá. Entonces, este es el concepto que estábamos definiendo allí. Muy similar a lo que yo decía de las funciones, ¿no es cierto? De la función que decía hace un momento. Yo tengo esto definido en un intervalo AB. Yo sé que en este intervalo dice puede encontrar un punto C, de tal manera que esta altura sea la mayor de todas las que luego puedo yo evaluar. No sé si esa parte queda claro. Como digo, es una repetición de lo que vimos en el cálculo diferencial, o lo que se ve en el cálculo diferencial. No sé si queda claro ese concepto, sea máximo o sea mínimo. El mínimo va a ser lo contrario, nada más, y puedo yo tener un paraboloide para el otro lado, nada más. Eso vendría a ser la diferencia. No sé si se entiende la definición. Sería, como digo, siempre me interesa que ustedes me digan sí o no para poder explicar de la mejor manera. El concepto de que estaba en lo que estaba en la presentación. Ana María, Andrés, Blanca, Ana María. Sí, profe, presente. ¿Sí está claro? Sí, profe, sí. Estaba viéndole el dibujo, o sea, ¿Mandé? GeoGebra. No, profe, lo que pasa es que estaba viendo en el GeoGebra. Ya. Entonces, yo como les acabo de mencionar, el concepto de lo que vimos en el cálculo diferencial se extiende acá, igualito, no hay nada diferente. Recordemos que nuestra entrada es un par ordenado porque estamos considerando z igual a f de x de y, pero la idea matemática o la definición sigue siendo lo mismo. Y obviamente me da este valor relativo, los máximos relativos, los mínimos relativos, y luego se extiende a que a los máximos absolutos o a los mínimos absolutos. Recuerden que los máximos o mínimos absolutos son valores únicos. Solamente puede existir un único valor para que sea un máximo o para que sea un mínimo absoluto. Bien, vamos acá a la presentación. Listo, entonces un poquito es de eso, nada más lo que estamos contextualizando, extendiendo las definiciones del cálculo diferencial. A ver. Bien, luego vemos eso de ejercicio, que un poquito solamente es hacer la representación gráfica. Esta es una semisfera, este es un paraboloide, que ahí vamos a ver justamente lo que acabamos de mencionar. Esto es un poquito para graficar y poder entender lo que acabe de desarrollar. Bien, entonces ahora nuevamente volvemos a algo que nos interesa. Hemos recordado este concepto. Que existe un valor de entre A y B que me va a dar un valor, va a ser el valor máximo o mínimo, o sea, absoluto o relativo. Como digo, eso ya es, no es de menos importancia, pero yo considero un poco secundario. Ahora, esta es la definición, pero a mí, ¿qué me interesa? A mí me interesa encontrar cuál es el valor del dominio en donde se cumple esto, que aquí me da un máximo y un mínimo. Y ustedes recuerden que aquí es donde se insertaba la derivada.
Recuerden ustedes que si este es un máximo por este punto, ¿qué es lo que yo puedo trazar por este punto que estoy ahí marcando? ¿Qué puedo pasar o trazar por ese punto? ¿Qué podría trazar en la curva? Una recta. ¿Con qué característica esa recta? Pendiente cero. ¿No es cierto? Es decir, una recta tangente con pendiente cero. Y esto era la característica que me permitía matemáticamente encontrar justamente este valor de C. Yo decía, recuerden que esto era f de x, ¿en qué se hacía a continuación? Yo sacaba su derivada, ¿y qué es lo que hacía con esa derivada? ¿Le igualaba a qué? ¿A qué A le cero. igualaba? ¿Ah? Claro. A cero, ¿no es cierto? Entonces, era evidente que aquí la única variable que me encontraba dentro de esta ecuación era la variable x. Por lo tanto, yo encontraba el o los valores de x que me daban esta característica que en el dominio yo puedo tener un máximo o un mínimo, pero recuerden que habían ciertos casos que también debíamos de analizar. Permítanme un ratito porque justamente en el otro paralelo de economía estamos viendo... a ver, permítanme ver una cosa. Estamos justamente en esa parte. Con ellos justamente estamos dando ya esas definiciones, pero quiero que recuerden ustedes también lo siguiente. Aplicaciones de la derivada. Ya, déjenme ver. No. Ya. Teníamos, no sé si se está viendo la presentación, no creo. A ver, déjenme ver. ¿Qué pasó? No se me permite. No me permite compartir. Ya. Bien, ahí se está viendo. Recuerden ustedes que en el cálculo diferencial nosotros veíamos ciertos casos que se pueden presentar. Aquí es evidente que se tiene un máximo, un mínimo, perdón. ¿Sí? Y acá también en las funciones de varias variables se va a presentar exactamente lo mismo. Aquí teníamos un mínimo. Aquí, aunque yo tengo una recta tangente, recuerden que esto solamente se entendería que es un valor crítico, pero no me estaba dando ni un máximo ni un mínimo. Y teníamos otros casos que aunque aquí la función no es diferenciable, también se tenía un máximo. Y teníamos este caso también en donde aquí yo tenía una recta que si es verdad es perpendicular al eje X, es tangente a la curva. Eran los casos que se habían presentado y que también se pueden dar en las funciones de varias variables, en este caso de la función de dos variables. Déjenme ver. Se está viendo la presentación de la clase que estábamos desarrollando, el fondo verde. ¿Se ve la presentación? Ya, de nuestra clase. Lo anterior solamente quería que ustedes recuerden, los que tomaron el cálculo diferencial conmigo, que va a haber casos y casos, pero la metodología es similar. Ahora, la manera en la cual yo calculo o determino o evalúo justamente ese conjunto de pares ordenados, porque pueden ser varios, uno o varios, es haciendo que las derivadas parciales igualarles a cero. ¿Sí? Eso me va a permitir que yo pueda encontrar justamente los puntos en donde la función o puede tener un máximo o un mínimo. Es decir, aquí también vamos a aplicar lo que habíamos visto en el cálculo diferencial, el concepto del criterio de la primera derivada. Esta definición permite definir los puntos críticos de una función en donde, ¿no es cierto?, yo voy a tener o se puede dar, ojo, vuelvo a reiterar, recuerden, un valor crítico no necesariamente me da un máximo o un mínimo, porque son casos que se pueden presentar, pero en donde yo voy a tener justamente la determinación de esas características. ¿Qué es lo que se hace? Se saca sus derivadas parciales, se las iguala a cero, tanto en X como en y ya vamos a ver el procedimiento matemático, porque en algunos casos yo necesito de las dos relaciones, y lo segundo, ¿no es cierto?, es
que los valores críticos se pueden definir cuando las derivadas parciales no existan, ¿sí? Ya vamos a ver algunos casos o algunos ejercicios. Pero ¿saben qué? Déjenme un ratito hacer aquí algo que no me gusta. Yo no sé por qué se me ha hecho eso. ¿Dónde está? Se desapareció. A ver, un ratito. Un ratito, déjenme ver aquí. No sé por qué se me desapareció. Aquí no debería ser igual, aquí debería ser así. A ver, solo déjenme ver una corrección aquí. Esto ya les voy a subir, este material todavía no les he subido. Ya. Yo no sé por qué se me ha hecho esa historia. Ya. Listo. ¿Se ve la presentación? Tal vez si me ayuda. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ya. Entonces, el criterio de la primera derivada para establecer un valor crítico, ojo, el valor crítico que no necesariamente me da un máximo o mínimo, se sustenta en estas dos condiciones. La primera, que yo le igualo a cero tanto la derivada parcial con respecto a x como la derivada parcial con respecto a y obviamente ahí calculo justamente los pares ordenados que me cumplen, que las pendientes vendrían a ser cero. Pero también hay otra condición que se puede dar. Recuerden que una función puede ser continua, pero no necesariamente es ¿qué cosa? Diferenciable. Diferenciable, gracias Eric, correcto. No necesariamente es diferenciable. Entonces, esta segunda condición hace referencia a eso, que aunque yo saque las derivadas parciales, puede ser que esta función no sea diferenciable en ciertos pares ordenados del dominio. Entonces, esos valores yo les considero como, o esos pares ordenados, yo les considero como valores críticos, que tienen su interpretación dentro de la representación gráfica. Bien. Ahora, si f es diferenciable y el gradiente, ¿no es cierto?, que es lo que yo estaría calculando con las derivadas parciales, me da un vector 0,0, entonces toda derivada direccional será 0, ¿sí? Esto implica que la gráfica de la función tiene un plano tangente horizontal en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, teniendo presente que z sub 0 es una función que depende de x sub 0 y sub 0. Era lo que hemos venido manejando en el caso anterior que describimos el gradiente, lo cual hace que a este punto candidato le hace un extremo relativo, le hace que sea un valor que puede ser un máximo o un mínimo, o ya vamos a ver una definición que se utiliza en funciones de tres variables, ¿sí? Reitero, esto es el equivalente de lo que está escrito aquí, lo que dice a esto. Lo que alguien ya mencionó. Pendiente 0. Eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Y obviamente el concepto es exactamente lo mismo porque no cambia, solamente se extiende en este caso a una función z igual a f de x de y. Ojo, aquí hablábamos de una recta tangente, aquí hablamos de un plano tangente horizontal, ¿sí? Aquí era de una recta tangente horizontal o paralela al eje X, nada más. Eso es lo único que estamos considerando. Bien. Hagamos algunos ejercicios para que vean cómo se determinan los extremos relativos. Solamente esos puntos que dan ciertas características. Aún no vamos a determinar si es un máximo, es un mínimo o ninguna de esas dos cosas. Tomemos en consideración el primer ejercicio y hagamos acá. Vamos a ver la parte del procedimiento que, reitero, es igual a lo que ya hemos desarrollado, pero aquí vamos a ver algo bien importante. Déjenme ver. Dice, tengo 6x menos 4y, 6x menos 4y, dice, tengo la función f de x de y, 6x menos 4y,
x al cuadrado menos y al cuadrado. Menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Correcto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la metodología establece que yo tengo que sacar las derivadas parciales, que son las componentes del gradiente. En realidad sería 6x menos 2x, y f de y es igual a, en este caso, a menos 4 menos 4y. ¿Sí? Déjenme ver si estoy bien con los signos. Ya, correcto. Entonces, lo que se hace a continuación es igualar a 0 y resolver estas ecuaciones. ¿Sí? Reemplazando x me va a salir que esto es igual a 3 y en el caso de acá me sale que y es igual a menos 1. Por lo tanto, yo aquí tengo un par ordenado que para mí se constituye un punto crítico, o un punto crítico en este caso porque hablamos de un par ordenado. Lo que yo no sé, como yo solía decir en el cálculo diferencial, lo que yo todavía no determino qué es esto, o un máximo, o un mínimo, o ninguna de las dos características, ojo, porque ya vamos a ver, ustedes recordarán que un punto crítico en las funciones de una sola variable me podría definir lo que nosotros conocíamos como el punto de inflexión. Pero a veces ese punto de inflexión tal vez se lo evaluaba en la primera derivada, aunque la determinación más característica del punto de inflexión era a través del criterio de la segunda derivada. Ustedes recordarán esos conceptos. Pero bueno, yo tengo ahorita un candidato, ¿no es cierto?, que me dice que puede ser un máximo y mínimo, dado cuenta de que yo no conozco cómo es la representación gráfica de la función. Pero más adelante vamos a ver con un segundo criterio que específicamente me define si este es un máximo o un mínimo. Por eso, o un punto de inflexión, aunque aquí se llama de otra manera. Recuerden que nosotros con el segundo criterio de la derivada, tomábamos estos valores que eran valores críticos y evaluándolo en la segunda derivada, nosotros definíamos, este valor es un máximo o es un mínimo, sin tener pleno conocimiento de la parte gráfica. Recuerden que eso era lo que habíamos hecho. Y aquí es algo muy similar a lo que vamos a hacer. Bien, tenemos este ejercicio. Veamos otro ejercicio porque me gustaría que vean lo siguiente. Déjenme ver. Ya, este de aquí. Vamos a ver. 4 menos x al cuadrado más y al cuadrado. A ver. Dice, tengo la función f de x de y, perdón. 4 menos raíz de cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado. Si saco su derivada parcial, esto me va a salir que es igual a x, un poquito aquí ya me voy a simplificar yo, ¿no es cierto? Sería un medio de 2x, sería de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y f de y es igual a menos... Ok, aquí tienes x sobre la raíz de... Perdón, aquí sería y. X al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Si nosotros observamos, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me dice? De la función f de x de y. ¿Cuál es el dominio de aquí? Todos los números reales. Todos los pares ordenados, ¿no es cierto? El dominio de esto es todos los pares ordenados, ¿no es cierto? Que pertenecen a x, tal que x pertenece a números reales y y pertenece al conjunto de los números reales. ¿No es cierto? Esto vendría a ser el dominio de esta función. Es para todos los valores tanto de x como de y. Es los pares ordenados que se conformarían a través de estos dos conjuntos, porque son dos conjuntos, una recta numérica en x y una recta numérica en y, pero en sus respectivas combinaciones. Ahora, sin embargo, si nosotros vemos acá a f de x y le igualamos a 0, primero esta función, ¿dónde no es diferenciable? Aquí tenemos varios valores. Pero ¿dónde no es diferenciable f de x y f de y? ¿En qué valores? ¿O en qué par ordenado más bien? Porque es un único par ordenado. ¿En dónde no es diferenciable? En 0, 0, profe. Correcto. X,
0,0 es un par en donde la función no es diferenciable. Ahora, si yo le igualo a 0, porque eso es otra cosa, una cosa es analizar la diferenciabilidad, ¿sí? Y vale la pena, mejor voy a eliminar esto. Una cosa es analizar la diferenciabilidad, ¿sí? Que me diría que no es diferenciable en 0, 0. Y ahora lo que hago a continuación es igualarle a 0, para ver cómo les resuelvo. Ahora sí digo, f de x le hago igual a 0, lo que me estaría dando como consecuencia menos x sobre x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Si resuelvo esto como consecuencia me da que x es igual a 0. Si saco la derivada parcial de y igualado a 0, me queda menos y, x al cuadrado menos y al cuadrado, esto es igual a 0, en consecuencia x no es igual, perdón, y es igual a 0. Sí, aquí me sale que este es un par, pero debido a que no es diferenciable, no es que le eliminamos. Nosotros entendemos que este es un valor crítico. No me da máximo, no me da mínimo, pero es un valor crítico que a lo mejor con el criterio de la segunda derivada veremos si lo podemos o no podemos analizar. Entonces este es otro caso que también nosotros podemos obtener los valores críticos de esta función. ¿Sí? En el caso de acá fue 3,1, en el caso de acá es 0,00 debido a que no es diferenciable. Entonces recibe esa característica, no valor crítico, punto crítico, pongamos, porque ya hablamos de un par ordenado. ¿Sí? Son las maneras en las cuales yo tengo que analizar y sacar estas características de la función. No se olviden que todo esto de aquí siempre está asociado a la función original. ¿Sí? Porque a veces se confunde. Se piensa que esto es de la derivada. No, me cumple una característica de la derivada, pero en realidad o en esencia es de la función. Estos son valores que yo tengo que saber si existen o no existen en la función. Como digo, este caso muy puntual. Aquí el dominio incluye a todos los pares ordenados. Sin embargo, en la derivada se excluye el par ordenado 0,0, lo que dice que la función no es diferenciable. ¿Sí? Bien. Y todo esto se hacía en las funciones de una sola variable. No hay nada diferente. Tal vez el procedimiento es lo que nosotros estamos considerando. Listo. Ahora, al igual que en las funciones de una sola variable, lo que yo dije hace un momento, yo calculé o determiné estos valores críticos. Y si en verdad había un método que podía yo calcular los máximos o los mínimos, por eso digo, recuerden lo que era el cálculo diferencial, yo podría decir, con el criterio de la primera derivada, tenía que hacer un análisis adicional para determinar si es que ese valor me daba un máximo y un mínimo. No sé si ustedes recordarán, insisto, los que vieron clases conmigo, cuando sacábamos los valores críticos y luego decíamos, muy bien, hagamos cuenta que me daba un valor de x es igual a 2. Listo. Decíamos, ese es un valor crítico. Entonces, lo que se hacía a continuación, ustedes recordarán, demos un valor inferior a 2 y un valor superior a 2. Y, por ejemplo, decíamos, démosle el valor de 1 y démosle el valor de 3. Y evaluémosle la derivada. ¿Sí? Evaluaba f de 1 y le evaluaba el 3 en la primera derivada. Y decía, muy bien, no me interesaba el valor numérico, me interesaba el signo. Y decíamos, si este valor era positivo y el de acá era negativo, y si había un cambio de la pendiente, nosotros podríamos argumentar que aquí esto era un máximo. Vamos a ver si era de más a menos, esto era un máximo, y si era de menos a más, era un mínimo. Eso era lo que nosotros hacíamos, pero todavía utilizando la primera derivada. No sé si ustedes recuerdan que esta era una manera de determinar si este punto era un máximo o un mínimo, dando valores alrededor de 2 y evaluando en la derivada y analizando el signo. ¿Sí? Sin embargo, con el criterio de la segunda derivada, ustedes recordarán que cuando yo le evaluaba en la segunda derivada el valor crítico y cuando me daba máximo, ¿qué decíamos que era esto? Cuando me daba un valor positivo la segunda derivada, ¿qué decíamos que era el 2? ¿Un máximo o un mínimo? Era un mínimo, porque aquí nosotros ya analizábamos la concavidad. Y si me daba la segunda derivada en el punto crítico un valor negativo, me daba un máximo. Esto era
lo más directo. Sin embargo, si había cómo realizarlo de acá. Entonces, van a darse cuenta ustedes que lo que vamos a ver a continuación es algo muy similar con el concepto de la segunda derivada. Bien. Justamente es lo que viene a continuación. Déjenme ver, borramos todo. El criterio de la segunda derivada. Bien, nosotros ya hemos visto que la determinación de los extremos relativos es similar a las funciones de una sola variable. Igualamos a cero o en su defecto encontramos valores del dominio que no hacen o que no permiten que la función sea diferenciable. Estos son los valores críticos. Y obviamente, a continuación vamos a determinar con certeza cuando un valor crítico o me da un máximo o me da un mínimo. ¿Sí? Y la manera es haciendo la siguiente o aplicando la siguiente relación. Bien, obviamente se debe de entender que para aplicar esta relación matemática, la función debe de dos variables, debe permitir calcular sus primeras y segundas derivadas, ¿no es cierto? Parciales. Y lo que vamos nosotros a analizar es que sean funciones continuas dentro de un intervalo o dentro de un disco, como lo hemos definido, ¿no es cierto?, de radio R. Y aquí también con la condición de que sus primeras derivadas evaluados en A y B es igual a 0 y f de y es igual a A y B. Estamos hablando que mi punto crítico o mi valor crítico está definido en el par ordenado A, B, que le pertenece al disco B de radio R, y obviamente si evalúo en las derivadas parciales en X y Y, me tiene que dar el resultado de 0. Y lo que voy a evaluar es esta característica o esta relación matemática. Dice que la segunda derivada parcial en X, AB, multiplicado por la segunda derivada parcial de AB, menos la segunda derivada cruzada elevada al cuadrado, yo voy a tener aquí, entonces, numéricamente, cuatro condiciones matemáticas, cuatro resultados. La primera es que si este resultado de AB, un ratito, no sé por qué le tengo aquí tan... Esto me fastidia un poco. Solo déjenme un ratito arreglar esto porque esto me... como que muy apegado. Esto fastidia. Ya. Perdón. Ya. Aquí vamos a tener o que analizar cuatro condiciones de esa expresión matemática que acabo de presentar. A ver, vamos a ver. Bien. Esta es la relación matemática que voy a utilizar como el criterio de la segunda derivada, pero aquí voy a tener que analizar lo siguiente. Decimos que la función va a tener un mínimo relativo en el punto AB, o el punto AB me da un mínimo relativo, es cuando este resultado matemático, es positivo, ¿sí? Que es consecuencia de esta relación o de esta ecuación. ¿Qué implica eso? Que la segunda derivada va a ser positiva, o la segunda derivada parcial en X o la segunda derivada parcial en Y van a ser positivas. ¿Sí? A ver, perdón, déjenme ver si estoy bien, porque aquí me queda la duda. Cuestioncita. A ver, déjenme ver una cuestión. Es una cuestión, aquí me queda una duda, solo quiero... Ya,
Ahí está aquí, ya. Para que esto sea positivo, el resultado evaluado en el par ordenado AB, para que sea un mínimo, eso implica que las dos deben de ser positivas. La derivada parcial en X y la derivada parcial en Y, es decir, se deben de cumplir estas características. ¿Sí? Para que sea un mínimo, las dos deberían de ser negativas, las derivadas parciales, considerando que el resultado sea positivo. Otro escenario que se puede dar es de que este resultado sea positivo. ¿Sí? A ver, espérame un rato, yo estoy aquí mal. Me estoy confundiendo en algo. Un momentito. Chan, 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 chan. Oh, es que no podrían ser los dos positivos o los dos negativos. Vamos a ver, solo déjenme ver una cuestioncita. Sería que tiene que ser menor a 0. O sea, que es positivo o negativo, sino aquí me estoy confundiendo en algo. Si no, la definición es en valor mínimo relativo en AB. Lo que pasa es que este factor tendría que ser mayor al de acá. Eso es lo uno. No sé si estoy confundido en esta definición, si es menor a 0. ¿Qué pasa si me sale negativo? Y eso Ahí sí está mal, pero ya. Solo esto, a ver, déjenme ver una cuestioncita ya, aquí. ¿Los positivos o los dos negativos? Ya. No, solo quiero ver una cosa. Aquí me parece que estoy mal en esta. Aquí debe de ser negativo. La condición debe de ser negativo aquí. Si el resultado me sale negativo. Así debe de ser. Ya. Un ratito que ya lo hice muy pequeño. Aquí está, ahí está, ya. Ya, ahora sí. Es que los dos tienen que ser positivos para que me den un valor positivo. Y ya, listo. Me parece que es eso, pero bueno, ya le voy a chequear. A ver, como digo, esta es la relación matemática que me permite analizar máximos y mínimos sujetos a estas características descritas anteriormente. Que el par ordenado le pertenezca a un disco cerrado, ¿no es cierto? Un disco abierto dentro de un valor de un dominio. Que en el momento que evalúe el par ordenado en la primera derivada parcial en X sea igual a 0 y la derivada parcial en Y también sea 0. Son las características que se deben de cumplir. Pero como yo estoy utilizando el criterio de la segunda derivada, tengo lo siguiente. Si este resultado es positivo, me parece que ahí es. Si este resultado es positivo, adicionalmente se debe de cumplir que la derivada parcial, la segunda derivada parcial en X y la segunda derivada parcial en Y, las dos tienen que ser positivas. ¿Sí? Esto para que me dé un mínimo relativo. Para que me dé un máximo relativo, el resultado tiene que ser positivo, también tiene que ser positivo, pero la condición adicional que se debe de cumplir es que sus derivadas parciales segundas sean las dos negativas. ¿Por qué las dos negativas? Porque menos con menos hacen que este término se haga positivo. ¿Estamos? Y un tercer caso que se puede dar es que este resultado sea negativo, que sea negativo. Estamos, independientemente de cómo estén compostados los signos de f de x o f de y, ¿sí? Pero si el resultado es negativo, a esto se le conoce como punto de silla. Y este es el equivalente en las funciones de una sola variable al punto de inflexión. Recuerden que los puntos de inflexión es el cambio de la concavidad de la función. Recuerden que nosotros decíamos, aquí me da la pendiente es igual a 0, pero este no era ni máximo ni mínimo. Pero a esto se le conocía como punto de inflexión. Este criterio es el equivalente del punto de silla. Ya vamos a ver en el ejercicio que está a continuación, le sigue, y vamos a hacer la gráfica en el GeoGebra y vamos a identificar
estas características, ¿no? Y obviamente se puede dar un cuarto escenario, que este resultado valga 0. Cuando ese resultado vale 0, en realidad no hay una interpretación matemática, no se tiene una conclusión al respecto de eso. ¿Estamos? Pero puede ser un escenario que se dé, es decir, yo tengo 4 cosas que podría analizar. Las 2 primeras, que el resultado sea positivo, pero a su vez, ¿sí? Las derivadas parciales segundas, si son las 2 positivas, hablamos de un mínimo. Si las derivadas parciales son negativas, hablamos de un máximo. La tercera, vuelvo a reiterar, si me da un valor negativo, hablamos de lo que se conoce como un punto de silla, que no es ni máximo ni mínimo. Y el último, que puede resultar 0, no se tiene ninguna interpretación de ese punto dentro de la representación gráfica. En la matemática o en los textos que hablan de este tema, esto se lo puede transformar en una representación matricial. Y esto de aquí resulta la evaluación de y esto es el determinante de esta matriz, en realidad, si nosotros lo observamos. Recuerden que si yo saco el determinante de esta matriz es f de x por f de y menos lo de aquí, pero recuerden que de acuerdo al teorema de Schwarz establecía que las segundas derivadas cruzadas son iguales y por eso es elevado al cuadrado. Entonces, en realidad, este es el determinante de esta matriz que se conoce dentro de las matemáticas como la matriz hessiana. Y esta matriz hessiana puede crecer en función del número de variables que se tenga, pero siempre está conformada por sus segundas derivadas parciales. Esto más adelante lo vamos a utilizar en el concepto de la optimización cuando sean los multiplicadores de Lagrange, de Contokes. Entonces, obviamente, se utiliza una estructura matricial para resolver cierto tipo de ejercicios. Bueno, lo que yo decía, veamos este ejercicio, el 2x a la cuarta más y al cuadrado menos x al cuadrado menos 2y. Si yo saco sus primeras derivadas parciales, me resultan estas de aquí, ¿no? Y tú. Sus segundas derivadas parciales directas con x y cruzadas vienen a ser estos valores numéricos, ¿sí? Obviamente, lo que yo voy a hacer a continuación es de las derivadas parciales 8x al cubo menos 2x, y aquí le igual a 0, y de aquí saco los pares ordenados en x. Y de acá, en f de y, saco lo que me corresponde, en este caso, a la variable y. Ojo, aunque hay ejercicios que, ya voy a ver, por ahí debo de tener algún ejercicio en donde en realidad se forma un sistema de ecuaciones en muchas de las veces. Es decir, esta f de x tiene variables de y esta f de y tiene variables de x, y lo que tengo que hacer es un sistema de ecuaciones. Pero en este caso lo que yo voy a tener es lo siguiente. Aquí únicamente me sale el valor de y igual a 1. ¿Estamos? Y de esta relación me van a salir 3 resultados. Un x igual a 0, un x igual a 1 medio y un x es igual a menos 1 medio. Y lo que se hace a continuación son las combinaciones de los 3 pares ordenados que me va a dar el resultado en este ejercicio. El par ordenado menos 1 medio, 1, el que está aquí. El par ordenado 0, 1, el que le continúa. Y el par ordenado 1 medio, 1, el que viene a continuación, ¿sí? Así es como yo construyo los pares ordenados, en este caso con estas combinaciones. Si aplicamos lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto?, en la relación anterior, esto es positivo, positivo, y el resultado de esta expresión que habíamos calculado, el dA de B es positivo, nosotros decimos que este es un mínimo relativo. Vamos al caso de acá. Aquí en realidad no me interesa qué signos tenga esto, sino si me da el resultado del determinante de la hessiana me da un valor negativo, este dice no tiene un extremo relativo, ¿sí? Pero este va a ser un punto de silla, debería ser un punto de silla. Y este de aquí, 4,2, es positivo
es positivo y su resultado es positivo, también decimos que es un mínimo relativo. En este caso no ha habido máximos. Esa es la información que yo voy a sacar y le voy a interpretar. Pero hagamos la gráfica para ver más o menos la forma de la función. 4x al cuadrado más y al cuadrado. Eliminemos esta. Me daba 4x al cubo, creo que era, o al cuadrado. A la cuarta. X a la cuarta más más y al cuadrado, a ver, más, me parece que estaba allí al cuadrado, más o menos x al cuadrado, creo que era menos x al cuadrado y menos 2y. Y menos 2y. Siempre cuando eso no me sabe salir. Vamos a hacerle la gráfica. Se distorsiona ya. No se ve bien. Ya, no se alcanza a ver. La forma. ¿Sí? Bueno, gráficamente se puede observar en 1 y menos 1 que vendrían a ser estos valores de aquí, los valores mínimos. ¿Dónde está el lápiz? Aquí estaría el mínimo. Vamos a ver, los ordenados que teníamos hace un rato. No les voy a poner los puntos para que se pueda mejor apreciar. Tenemos el punto A. El punto A, que es igual a menos 0.5, 0, no, siquiera 1. El otro punto, el punto C, que es el punto sigla, lo que se conoce como la silla. Tienen que dar los valores de salida, que serían tres valores de salida. ¿Me pueden dar calculando, por favor, en la función, en el par ordenado 051, aquí me falta la salida. ¿Me pueden dar calculando este par ordenado cuánto me sale la función? Menos 0,5 y 1, reemplacen en la función. Denme calculando, por favor. Los tres valores, necesito los tres valores. Porque ahorita solamente le estoy poniendo el punto en el plano, pero necesito ponerle en el espacio. Si me dan calculando el menos 0,5 y el 1. Perdón, los tres pares ordenados en la entrada de la función. ¿Cuánto me da el primer punto? Si alguien me da calculando. Menos 0,25. Menos 0.25, ¿ya? Ya.
No me da ese valor. No me da porque no me posiciona, debe de posicionarme allá abajo. Deme viene bien el valor. Masito debe de ser. -1, profe. -1, ya, correcto. El punto B me va a salir también -1. Simétrica la función. Y este de aquí, denme calculando en el C. ¿Con cuánto me sale con C? Me sale -1. Ya ver. No me puede salir -1 tampoco. ¿Cuánto sale? -1. Sí, -1, profe. -1. No me debería ser -1, pero... -1. Vamos a ver. A ver, lo que quiero es que se vean los puntos, que es... A ver. Se alcanza a ver de alguna manera. A ver. Le puse mal este punto. Ya le moví un punto que no debía de moverle. ¿Cuál era? Este era el 0. A ver, borrémosle este 0. C es igual a 0. 1 y -1. No me convence, no me convence. Lo que no me convence. A ver. 0,5. A ver, 0,525, 0,620, 0,6, 0,625. No me convence. Creo que no me convence. 0,5. A ver, regálame un minutito. Necesito mi calculadora. A ver, vamos a ver. Voy a calcular, sería. A ver. 0,5 elevado a la cuarta por 4. Sería menos 0,5 elevado al cuadrado menos 0. Sí, -1 me da. Ahí está. Ya, entonces lo que tenemos aquí gráficamente es en el punto A y en el punto B son los valores mínimos de la función. En este caso, bajo el mismo criterio anterior, son mínimos relativos, por lo tanto nosotros no podemos encontrar un mínimo absoluto, ¿no es cierto? Y en el punto C se conoce como punto de... ¿Qué pasó? Se me fue la... Sí. Entonces tiene esa característica dadas las condiciones que se obtuvieron, ¿sí? Entonces el análisis matemático aquí, insisto, es muy similar a lo que vimos en las funciones de una sola variable, pero obviamente van a ver que aquí se utilizan ciertas estructuras matriciales, sobre todo con esta matriz hessiana que nosotros determinamos. Y obviamente lo que se evalúa es el determinante de esta matriz
y se analizan los signos bajo estas características que están descritas acá, bajo estas condiciones, para poder establecer cuándo un par ordenado es un mínimo relativo, cuándo es un máximo relativo, cuándo y me constituye un punto de silla que digo es el equivalente del punto de inflexión, y obviamente un último caso que no me da ninguna información que se puede dar en algunos ejercicios. ¿Estamos? Bien, de aquí ya podemos nosotros también incluirnos en lo que es el concepto de la optimización. De alguna manera, ver de qué manera podemos nosotros resolver también ciertas características o los ejercicios, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que me pide el problema. Por ejemplo, dice, determine las dimensiones relativas de una caja rectangular sin tapa que tiene un volumen específico, volumen específico si se desea emplear la mínima cantidad de material en la elaboración. Si no estoy mal, nosotros hicimos un ejercicio muy parecido, me parece, en las funciones de una sola variable, bajo ciertas condiciones que me dio el problema. Sí, por ejemplo, aquí dice encontrar las dimensiones mínimas de una caja rectangular ¿sí?, que tiene un volumen específico si se desea emplear la mínima cantidad de material. Un volumen específico dice que es un volumen que yo quiero que me lleve la caja. Aquí yo voy a tener, no sé, X, Y y Z. Y nosotros sabemos que el volumen se define como X, Y y Z. El volumen específico es un volumen que entenderíamos que es una constante. Y obviamente aquí si yo aplico, podríamos entenderle de esta manera, que Z puede ser escrita como B igual a X de Y, que es una función de dos variables, que es lo que estaríamos analizando, y lo que me pide es utilizar la mínima cantidad de material para la elaboración de esta caja. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver si le derivo acá sería X, Y, Z. A ver, si le derivo acá parcialmente me queda. A ver. Si saco la derivada parcial de esta relación, teniendo entendido que esta es una función, ¿cómo se dice? Es una constante, aquí me quedaría lo siguiente. Quedaría la derivada parcial de X es igual a XY, la derivada parcial de Y es, sería XZ y la derivada parcial de Z es igual a XY. Perdón, aquí estoy mal. Aquí es... ¿Dónde está el borrador? Aquí me quedaría que esto es YZ. Así me daría YZ, XZ y XY. A ver, vamos a ver. Me estoy planteando mal. A ver, un ratito déjenme ver esta parte, porque aquí me parece que me está faltando un dato y no lo...
Segunda cuestión. Hola, en matriz virtual Juan Manuel pide ayuda con este problema. Dice, No. se construye una conjunta. Vamos a ver. Si trabajas en equipo, tienes que usar A ver, Moodle. déjame un Es ratito una para ver, plataforma porque me parece que me falta algo. Mínimo material posible. Ok, ya. ¿Dónde está mi presentación? Aquí está la transacción relativas. A ver, perdón, aquí el planteamiento sería así, eso era lo que me estaba faltando, pero vamos a meternos en la optimización. Pum, pum. Bien, tomaré la caja. Bien. Ya, este es el material que nosotros vamos a requerir para construir la caja. Por eso digo, hicimos un ejercicio muy parecido en las funciones de una sola variable. Nosotros sabemos que esto es X, Y y Z. Y obviamente esto me abarca un volumen, que el volumen sería X por Y y por Z. Ese es el volumen de la caja. Ahora, si nosotros le trasladamos, esto viene a ser Y, esto viene a ser X, y esta altura de aquí viene a ser Z. ¿No es cierto? Lo que estaríamos nosotros determinando. Como es el material mínimo, vamos a ver un ratito aquí. Esto de aquí. Vamos a ver. Ya, esta sería, esta área de aquí es igual a la de acá. Esta área de aquí es igual a la de acá. ¿No es cierto? Que sería el área total de lo que vamos nosotros a requerir. Entonces la área total va a ser igual a, en este caso, ¿qué vendría a ser? Estas dos áreas aquí es igual a XY, perdón. Esta área de aquí, ¿a qué es igual? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta área de aquí es igual, de acuerdo a las variables que tenemos. Es igual a Y por Z, esta área, dos veces, porque es esta área y la de acá. Más, ¿qué otra área también tenemos aquí? Tenemos esta área de aquí, que vendría a ser X por Z, dos veces X por Z. Más la área de aquí adentro, que es única, que sería Y por Z. Y por X, perdón. Esta es la área que yo, del material que quiero analizar. Y aquí están las tres variables, pero yo puedo despejar de aquí
teniendo en cuenta que es un volumen específico, yo puedo despejar, por ejemplo, Z. Z va a ser igual a B sobre X de Y. Y este Z le voy a reemplazar acá en esta función, que es del área, que es el material que yo voy a requerir para construir las cajas. Entonces me va a quedar 2Y sobre XY más 2XB XY más YX. Esta es mi función la cual yo tengo que resolver. Esta es la parte geométrica que yo debo de construir. Al final me queda entonces que el volumen lo voy a colocar donde le coloco. No tengo otra diapositiva. Déjenme ver dónde puedo colocar la función del volumen. La función del área. La función del área me quedaría igual entonces a B sobre X más 2B sobre Y y más YX. ¿Sí? Esta es la función que me correspondería resolver y obviamente para encontrar los máximos y los mínimos. Lo que me interesa es el mínimo. A ver, voy a utilizar acá a ver, la pregunta. ¿Se ve cómo le saqué la función del área o no? No, profe, puede repetir, por favor. Jenny. Ana María. Ana María. Mande, profe. Andrés, Belén. ¿Alguien? ¿Se ve cómo le saqué las relaciones o no? Daniela, Dayana, Elizabeth. Si no les repetir, los compañeros le Ya, dijeron que no entendieron. Lo que me pide el problema es encontrar el material mínimo para construir una caja rectangular, ¿no es cierto? Profe, no sé si nos Un volumen escucha. específico. Esta es mi caja. No. Y la caja obviamente tiene que venir de algún lado, de un material, ¿sí? Para construir la caja yo tengo que hacer estos costes en las esquinas, así, más o menos. A ver, ahí me escucha Daniela, ¿me escuchan ahí? Tal vez. Estoy un poquito mal con la garganta porque yo también soy uno de los que no estoy afectado por el COVID. ¿Me escuchan ahí? Ya. Listo. Lo que yo estaba mencionando, esta es la caja. Y la caja, la caja, yo defino las dimensiones. A ver, déjenme ver aquí porque no les escucho, en realidad no les escucho. Déjenme ver un ratito, ¿qué pasó? Alguien puede hablar porque no, en realidad no les escucho, no sé, o solamente me están escribiendo porque no les escucho ya a ustedes. Profe, ahí nos escucha tal vez. Bueno, no sé qué pasó, no sé si es del internet o algo, pero bueno. Bien, voy a repetir el ejercicio, ¿no es cierto? Parece que A ver, allí les escucho, a ver, hablen, a ver. Ahí pueden... ¿Nos escucha, profe? Ahí les escucho. Como digo, yo no puedo hablar mucho porque en realidad también ya di positivo para el COVID y estoy encerrado en mi casa. Aparte de eso. No, profe, sí se le escucha bien, pero... Okay, chévere, entonces verán, ¿cómo estaba el planteamiento del problema, lo que estaba desarrollando? Esta es la caja, mi caja que voy a construir. Y obviamente tiene que venir su material. Lo que yo definí, este es X, esto es Y, y Z es esta altura de la caja. ¿No es cierto?
Si les plasma acá, esto es X, esto es Y y esto vendría a ser Z. Obviamente el material que yo voy a necesitar, el volumen de la caja viene a ser la multiplicación de las tres variables, X por Y por Z, eso no creo que hay donde perderse. Ese es el volumen de la caja. El volumen dice que es específico, me dan como dato. Es una constante en pocas palabras. Bien, ahora para construir esta caja yo necesito, ¿no es cierto?, esta cantidad de material, lo que está aquí, y esto de acá. Entonces, si observan, esta es una área que es igual a la de acá, pues construcción. Y estas áreas, ¿a cómo son iguales? Esta área 1 es igual a Y por Z. Esta área 2, que es igual a la de acá, viene a ser XZ. Y esta área 3, la que tengo aquí descrita, viene a ser igual a, en este caso vendría a ser a X por Y. La suma de las tres áreas me dan el material que yo requiero, que sería YZ o XZ, perdón, más YZ y más XY. De esta expresión de acá, yo puedo despejar una de las variables. Voy a despejar Z, me va a quedar volumen es igual a XY, de tal manera que este Z le voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar lo siguiente. X, perdón, aquí es 2 veces, me estoy faltando esta parte, son 2 veces porque son estas dos tapas laterales. Acá también es 2 veces tapas laterales. Entonces aquí me va a quedar 2 veces, como reemplazo el Z, me va a quedar B sobre XY más 2Y de XY más XY. Se me va, se me simplifica y me queda que la función de área es igual a 2B sobre Y más 2B sobre X más XY. No sé si hasta ahí está claro cómo saqué la función de área, que depende de dos variables. ¿Hasta ahí está o no está? Sí, profe. ¿Ya? Y a partir de esto es lo que yo voy a desarrollar el ejercicio. Para encontrar, es una función en la cual determino máximos y mínimos. Voy a sacar entonces sus derivadas parciales, pero le voy a escribir acá la función. Dice que esta es la función que tengo que analizar, sería 2b sobre x, me da lo mismo 2b sobre y más xy. Saquemos la derivada parcial con respecto a x. Si me ayudan, por favor. Aquí, si no estoy mal, me va a quedar menos. Sería 2b sobre x al cuadrado. ¿Estoy bien? Sí, profe. Más y. La derivada parcial y me va a quedar menos 2b y al cuadrado más x. Y obviamente si les igualo a 0, vamos a ver aquí qué es lo que nos resulta. Bien, resolviendo esto, igualándole a 0, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar menos 2b más x al cuadrado y es igual a 0. Y acá me va a quedar menos 2b es más y al cuadrado x es igual a 0. ¿Sí? Ya resolviendo, haciendo toda la parte matemática. Bien. A ver, déjenme ver aquí, le podría ser lo siguiente, quiero ver. Si resto estas dos ecuaciones, me queda lo siguiente, x al cuadrado, y menos y al cuadrado x. Estoy restando las dos ecuaciones. Si le resto estos dos, este término se elimina y me quedaría x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esto igualado a 0. ¿Se ve o no se ve esa parte? Eso es algo. ¿Se ve o no? Jóvenes, y esto es la parte matemática. ¿Se ve lo que hice o no? Sí, profe. Daniela. Fernanda, Daniela. Sí, profe. Ya. Ana María. Sí, profe. Ya. Entonces aquí se va a hacer lo siguiente. Aquí voy a sacar factores común X y Y.
Y me queda esto. X menos Y es igual a 0. Bien. Aquí es donde en realidad empieza el análisis de la matemática, porque estas son relaciones, estas son cuestiones algebraicas puras. Y aquí es donde uno tiene que comenzar a analizar las matemáticas. ¿Sí? Para que esto sea igual a 0, aquí yo tengo tres términos. Tengo el término X, tengo el término Y y tengo el término X menos Y. Para que esto sea igual a 0, yo tengo que analizar tres casos. El primero es que X debería de ser 0. Y cumplo la ecuación, ¿verdadero o falso lo que acabo de mencionar? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Si digo Y es igual a 0, que sería el segundo término, también sería verdadero. Y el último es que se cumple esta condición, lo cual implica que X tiene que ser igual a Y. Aquí me está dando ya una característica. De las tres, ¿cuáles tomarían ustedes? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuáles tomarían ustedes? La tercera, La tercera, correcto. ¿Por qué? Porque obviamente voy a graficar aquí mi caja. Perdón. Si digo esto es X, Y y Z, si este X vale 0, no tengo ancho de la caja. Si tengo que Y vale 0, no tengo profundidad de la caja. Entonces, lo que me estaría indicando el problema es que para construir con el volumen que me pide el ejercicio, la base tiene que ser cuadrada. Ese me va a dar el mínimo volumen. Es decir, este X es igual al de acá. ¿Sí? Y de esa manera, yo puedo sacar el Z. El Z va a ser igual a X al cuadrado. Obviamente, el volumen, recuerden que era una constante de lo que me dieron los resultados. ¿Sí? Yo ya puedo determinar entonces una característica, que el volumen de la caja hace que la base sea cuadrada. Y obviamente, dependiendo del valor de B, que es un valor cualquiera, es una constante que me dé el problema, esto es un valor específico, yo voy a poder calcular el Z. Con este no podría porque nadie tiene una caja sin base, nadie tiene una caja sin profundidad. Entonces me queda esta única alternativa. Y eso era lo que dije hace un momento. Esa es la parte en donde uno tiene que analizar los resultados y el por qué toma cada una de esas características. Reitero, en mi caso, lo que estoy calculando en este momento es que, si es verdad, me decía una caja rectangular, la característica que se debe de cumplir para que me dé un volumen mínimo, en este caso, es que la base sea cuadrada. ¿Sí? Y a partir de este valor de X igual a Y, yo podré calcular el Z, porque el Z, recuerden que el Z era igual a B sobre X y Y. Obviamente, reemplazando me queda B igual a X al cuadrado o B igual a Y al cuadrado. Cualquiera de las dos relaciones me están dando exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, como podemos observar con la primera derivada, hemos calculado esa condición matemática. Si yo saco las segundas derivadas parciales, si me ayudan para sacar las segundas derivadas parciales, a ver, voy a borrar esto para sacar aquí las segundas derivadas parciales. ¿Cuál sería la segunda derivada parcial de X? Si me ayuda. Sería menos, más 2 sería, ¿no? Más 2 B X al cubo.
Acá sería más 2b. No, perdón, sería 4. Aquí sería 4. Aquí sería 4. Perdón. Pues las derivadas parciales. Aquí sería 4b y al cubo. Y las derivadas cruzadas, que deberían ser iguales, ¿no es cierto? Vendría a ser 1. Las derivadas cruzadas. ¿Sí? Con esta condición que yo acabo de sacar, que x es igual a y, y se aplica la fórmula del determinante. Recuerden cuál era el determinante. El determinante era f de, perdón, sería a de x por a de y menos ax de y, esto elevado al cuadrado. Si no estoy mal, la derivada respecto con y es 1, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener 4b sobre x al cubo, 4b de y al cubo menos 1, ¿sí? Como x y y son iguales, vamos a poner aquí 4b al cuadrado sobre x a la sexta menos 1. Sí, esta sería la que me determina que es el valor mínimo. Y obviamente debería de ser valores positivos. Cumple la condición. Esto es positivo y esto es positivo, porque x y y no son valores negativos. Recuerden que x y y al hablar ya de una caja no tiene valores negativos, siempre van a ser positivos. ¿Sí? Entonces esta diferencia me va a dar como resultado mayor, no tiene que dar valores positivos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Fernanda, Ana María, Daniela. Evelyn, Erika, Ezequiel, Gisela. ¿Está claro el ejercicio o no? El desarrollo y el análisis, porque esa es la parte más importante, porque todo lo demás es... La derivada es una cuestión mecánica, en realidad. El análisis sobre que se realiza sobre eso es la parte importante. Por eso decía, hasta llegar hasta este punto de aquí, a este, resolver esto, incluso hasta llegar aquí, y llegar hasta este punto de aquí, aquí es donde se hace el análisis de los resultados. ¿Sí? Lo de acá, reitero, es mecánico. En el planteamiento del problema tiene su análisis también, porque yo asocié el material que estaría dispuesto de esta manera con la caja que voy a construir. Estas tres relaciones que me llegaron a establecer esta función que depende de x y de y, sin olvidar que la altura depende de x y de y por esta expresión de acá. Sin embargo, aquí aplicamos las derivadas parciales, sacamos estos resultados, aquí hicimos el análisis, la condición que debe de cumplir la caja, y obviamente aquí sacando sus derivadas parciales podemos ver que esto cumple, es positivo, y obviamente la expresión matemática de lo que aquí tenemos dispuesto, el determinante de esa matriz hessiana. La matriz hessiana, recuerden que vendría a ser en mi ejercicio, la matriz hessiana de x y de y, ¿no es cierto? Es esta matriz que en mi caso vendría a ser 4b, x al cubo, 1, 1, 4b, y al cubo. Pero ya sabemos que x es igual a y. Y el determinante es, ¿no es cierto?, es el resultado que ya teníamos hace un rato. Establecido como 16. B al cuadrado, me parece que hace un rato no coloqué eso. Menos 1. Ese es el determinante. Me parece que hace un rato solamente le vi que sería 16. Que es 4 por 4.